Hola. Hoy vamos a preparar una receta muy sencilla y muy apreciada en España y otros muchos países, los mejillones a la marinera. Esta forma de preparar los mejillones es una de las tapas más solicitadas en bares y restaurantes por su excelente sabor y por ser relativamente económica. Quédate hasta el final del vídeo porque a lo largo de él también te iremos informando de los múltiples beneficios para tu salud del consumo de mejillones. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Los encontrarás también en la descripción y en el primer comentario fijado, para que puedas acceder cuando lo necesites. Puedes adaptar los ingredientes al gusto, especialmente en lo que se refiere a la cantidad de ajo o al uso o no del limón. Es posible que te hayas sorprendido de no ver el tomate entre los ingredientes. Esto es como la polémica de si la tortilla de patatas debe llevar o no cebolla. No hay unanimidad al respecto. ¿Qué piensas tú? Te aseguro en cualquier caso que esta receta sin tomate tiene un sabor espectacular. Empezaremos pelando y picando el ajo y la cebolla. Sobre el tipo de corte también hay gustos. Puedes picar el ajo en láminas de forma que sean perfectamente visibles, o puedes picarlo muy fino, de forma que sea casi imperceptible, tú decides. Con la cebolla puedes elegir entre cortarla a tiras o hacerlo en pequeños dados, también llamado brunoise. Yo me quedo con las láminas para el ajo y la brunoise para la cebolla. Pondremos una cazuela a fuego medio y añadiremos un poco de aceite. Cuando el aceite esté caliente sin que llegue a humear, añadiremos el ajo para dorarlo. Los mejillones son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, fundamentales para el desarrollo y reparación de tejidos, así como para la producción de enzimas y hormonas. Son bajos en calorías y grasas saturadas, lo que los convierte en una opción nutritiva y saludable para aquellos que buscan mantener un peso saludable y cuidar su salud cardiovascular. Cuando el ajo empiece a estar dorado, añadimos la cebolla picada y las hojas de laurel y removemos. Tapamos, bajamos un poco el fuego y dejamos que dore poco a poco la cebolla. Mientras pochamos la cebolla, en un bol mezclaremos el vino blanco con 3 cucharadas de harina y mezclaremos bien hasta que se integre perfectamente. Los mejillones contienen antioxidantes como la vitamina C y el selenio, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger las células del cuerpo contra daños. Contienen cantidades significativas de vitamina B12, esencial para la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso. Añadimos una cucharadita de pimentón y volvemos a mezclar. Salpimentamos al gusto y añadimos medio vaso de agua a la mezcla, removiendo una vez más. Durante todo este proceso, iremos vigilando la cebolla y removeremos cuando sea conveniente. Cuando la cebolla ya está bien tierna, es el momento de añadir los mejillones ya limpios a la cazuela. Al final del vídeo te explico cómo limpiarlos correctamente por si tienes dudas. Mezclamos bien, subimos a fuego medio y tapamos de nuevo. Si te gustan este tipo de preparaciones, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al corriente de los próximos vídeos que vayamos subiendo. También puedes al final de este vídeo darte un paseo por nuestro canal para ver las recetas que ya tenemos publicadas, que seguro que te encantarán. Esperamos unos 4 minutos.
Pasado ese tiempo, añadiremos la mezcla que acabamos de preparar a la cazuela. Me gustaría saber cuál es la forma más típica de preparar los mejillones en tu zona. Por favor, házmelo saber en los comentarios. Mezclamos de nuevo y volvemos a tapar, dejando cocinar unos 10 minutos hasta que espese un poco la salsa. Extraemos los mejillones de la cazuela y dejamos espesar la salsa hasta el punto deseado con la cazuela destapada. Si en este punto ha quedado algún mejillón sin abrir, puedes dejarlo en la salsa 2 o 3 minutos más, pero si pasado este tiempo no se abren, deberás desecharlos. La salsa no debe quedar ni demasiado líquida ni demasiado espesa, como podrás ver en las imágenes. Ahora puedes quitar las hojas de laurel, aunque hay gente que prefiere servirlas en el plato, y añadir un poco de perejil picado. Removemos y dejamos cocinar un par de minutos. Los mejillones son una buena fuente de minerales esenciales como el hierro, zinc, selenio y yodo. Estos minerales son fundamentales para diversas funciones corporales, incluyendo la formación de glóbulos rojos, la función tiroidea y el sistema inmunológico. Es momento de emplatar. En un plato habremos colocado la cantidad deseada de mejillones. Sobre ellos, añadiremos abundante salsa bien calentita que habremos removido previamente. Añadimos un toque decorativo de limón y ya está listo para servir. Te aconsejo que te hagas con una buena barra de pan, porque la vas a disfrutar mojándolo en la salsa. Ahora no te vayas todavía, porque te explico cómo conservo y limpio los mejillones para no encontrar molestas sorpresas y algún dato interesante. Cuando llego a casa con los mejillones recién comprados, me gusta dejarlos sumergidos en agua fría hasta el momento en que vaya a limpiarlos, ya que con esto el producto se conserva mejor. En este proceso aprovecho para desechar los que están rotos o los que están abiertos. Ahora tapo con unas hojas de papel de cocina y guardo en el frigorífico. Es importante limpiar los mejillones justo en el momento en que se vayan a cocinar y no antes. Para ello, utilizo un cuchillo corto o puntilla y voy raspando las conchas del mejillón. Disculpen por la palabra los que residen en algunos países, pero aquí se le llaman así. Con este raspado, intento quitarle cualquier otro elemento pegado a su cáscara. En cuanto a esas barbas que salen por los lados, las atraparemos con cuidado entre el lateral del cuchillo y el dedo, y estiraremos con fuerza desde el extremo más estrecho hacia el más ancho. Repasaremos con el filo del cuchillo si queda algún resto. Voy dejando los mejillones en un colador grande. Mucha gente cree que esas barbas son parte de las cuerdas de las bateas donde se crían los mejillones o que son trozos de algas, pero no es así. En realidad, forman parte del organismo del mejillón y les sirve para poder aferrarse a las rocas y no ser arrastrados por la marea. Me hará mucha ilusión que dejes un comentario que comience por la palabra marea para saber que el vídeo te ha gustado y que has llegado hasta aquí. Eso me motiva a seguir creando contenido. Cuando ya hemos repasado todos los mejillones, les pasaremos abundante agua para arrastrar los restos que hayan podido quedar.
Dejo escurrir un poco y los guardo en un recipiente en el frigorífico los minutos que faltan hasta añadir a la cazuela. Si te ha gustado la receta, te agradeceré que la compartas y le des un like. Si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás aviso de los nuevos vídeos que suba. Si hay alguna receta o truco que te gustaría que tratásemos en el canal, házmelo saber en los comentarios. ¡Hasta pronto!